Entonces nos dice, considera esta función de R3 en estas dos funciones, perdón, f de R3 en R2 y g de R2 en R2, definidas de esta manera. Este es f y esta es g. ¿Ok? Y nos piden calcular la matriz jacobiana de la composición de f compuesta con g. ¿Ok? En el punto, perdón, g compuesta con f en el punto 1, menos 1, 1. ¿No? Este es elemento de R3. Entonces, porque acuérdense, g compuesta con f quiere decir que primero evalúo f en este punto, f está definida de R3 en R2, esto me da un punto en R2 y a lo que me da le voy a aplicar la función g, ¿no? Esa es la función composición. Bien, entonces recordemos que nosotros habíamos visto por regla de la cadena que la matriz jacobiana de una función, de una composición evaluada en el punto x, y, z, ¿no? De manera general, era igual a la matriz jacobiana de la función g evaluada en la función f en el punto, en este punto evaluado en f, es decir, f de x, y, z, ¿vale? Multiplicada por la matriz jacobiana de la función f en el punto x, y, z, ¿vale? Entonces, calculamos la matriz jacobiana de la función f de esta de aquí en el punto que nos están dando y la multiplicamos por la matriz jacobiana de la otra función evaluada en el punto que genera al evaluar el punto que nos están dando en la función f, ¿vale? Entonces vamos a ver en este caso. Entonces en este caso necesitaríamos hacer esto, pero para el punto 1, menos 1, 1. Es decir, nosotros tenemos que calcular la matriz jacobiana de g compuesta con f en el punto 1, menos 1, 1. Y esto nos lo da, por regla de la cadena, la matriz jacobiana de la función g evaluada en la función f evaluada en el punto 1, menos 1, 1, multiplicado por la matriz jacobiana de f evaluada en el punto 1, menos 1, 1. Eso quiere decir que tengo que evaluar quién es f de 1, menos 1, 1 para poder hacer esto de aquí. Entonces, voy a ponerlo aquí aparte, ¿vale? Entonces, déjenme evaluar aparte quién es f de 1, menos 1, 1. Y f de 1, menos 1, 1, pues simplemente sustituir aquí. Entonces me quedaría, abro un paréntesis, bueno, este paréntesis de hasta afuera no es necesario. No, sí, porque eso está en R2, perdón, claro que sí es necesario porque esto es un punto de R2, ¿vale? Entonces sería, la primer coordenada sería seno de ¿quién? Seno de x por y es 1 por menos 1, que es un menos 1, más z, es decir, más 1. Por ahora lo dejo indicado, ¿vale? Y ahora lo ponemos, coma. Y la segunda coordenada, ¿quién es? Es 1 más x al cuadrado. X es 1, entonces me queda 1 más un 1 al cuadrado, que eso ya sé que es un, perdón, que es un 1. Es que pensé en el 1 más 1, 2. ¿Vale? ¿Elevado a qué potencia? Pues a la y por z. Y es menos 1, z es 1, 1 por menos 1, menos 1. Entonces me quedaría esto de aquí. Ahora sí, evaluamos y bueno, simplificamos esto. Menos 1 más 1 es 0. Seno de 0, 0. Y luego 1 más 1, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. A la menos 1 es lo mismo que 1 medio. Entonces ya tenemos que f de 1, menos 1, 1 es igual a 0,1 medio. Eso quiere decir que la matriz que nos están pidiendo, la matriz jacobiana de la composición de f en el punto 1, menos 1, 1, está dada por la matriz jacobiana de la función g evaluada en el, déjenme ponerle este mismo color para que quede todavía más claro,
del punto 0,1 medio, que es la función f evaluada en el punto que nos están dando aquí, ¿vale? Por la matriz jacobiana, este es un producto de matrices, de la función f evaluada en el punto que nos dan de inicio, ¿vale? Tenemos esto de aquí. Bien, ahora sí, tenemos que sacar la matriz jacobiana de G y la matriz jacobiana de F y luego evaluarlas en los puntos que nos dan. Vale, entonces acuérdense, ¿quién es la matriz jacobiana? Vamos a empezar con la matriz jacobiana de F, bueno, da igual, vamos a empezar con la de F, matriz jacobiana de F de manera general en el punto X y Z. Pues si se acuerdan de la matriz jacobiana, esta es la parcial de F, esta F está compuesta en realidad por un F1, F2, ¿vale? Acuérdense, la función f de x, y, z se puede ver como f1 de x, y, z, f2 de x, y, z, ¿vale? Entonces déjenme borrar todo esto que está aquí para señalar lo que quiero. Entonces, esta de aquí, digamos, corresponde a la función f1 y esta de aquí corresponde a la función f2, ¿vale? Bien, entonces regresando a la matriz jacobiana, tenemos que la matriz jacobiana de f está dada por la parcial de f respecto a la primera variable, que es respecto a la variable x, evaluada en el punto x y z, f1, perdón, aquí es f1. La parcial de f1 evaluada respecto a la segunda variable, perdón, la parcial de f1 respecto a la segunda variable evaluada en el punto x y z, y la tercera columna es la parcial de f1 respecto de la tercera variable, que en este caso es z, evaluada en el punto x y z, ¿vale? Y entonces déjenme utilizar esto para ir más rápido y tenemos que aquí va a ser lo mismo, pero respecto a la segunda función, ¿no? A la segunda componente de la función f. ¿Vale? Entonces es lo mismo, pero con la función 2. Entonces, esta de aquí es la matriz jacobiana de f evaluada en el punto x y z, ¿no? Este es de manera general. Entonces, vamos a ir haciendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la parcial de... Me voy a fijar solo en la amarilla, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer la derivada de esto respecto a la variable x. Entonces aquí si se fijan es una composición. Entonces sería la derivada de seno es coseno evaluada. Coseno evaluada en la función de adentro, que es esta de aquí, multiplicada por la derivada de la de adentro, ¿no? Regla de la cadena. Y la derivada de la de adentro con respecto a la variable x es simplemente y. Entonces me quedaría y coseno de x y más z. Bien, esto es, apenas voy en esto de aquí. Esto es igual a esto. Bien, vamos a la siguiente. Ahora vamos a la parcial de f1 respecto a la variable y. Entonces, ¿cuál es la variable de f1 respecto, perdón, la parcial de f1 respecto a la variable y? Pues si se fijan es exactamente lo mismo, solo que en lugar de poner una y afuera, voy a poner una x. Si no, háganlo ustedes con calma y van a ver que simplemente es análogo a lo que hicimos hace un momento. Y respecto a la variable z, ahí sí cambia, ¿no? Nuevamente es composición de funciones, regla de la cadena, pero en este caso simplemente en una función de r en r. Entonces me quedaría nuevamente coseno de x y más z multiplicada por la derivada del de adentro. Y la derivada de adentro respecto a la variable z es simplemente un 1. Entonces ya no lo ponemos. Ya acabamos. Ahora vamos con igual las parciales respecto a
las parciales de f2 respecto a x, y a z. Bien, empezamos con respecto a x, esta de aquí. Entonces, acuérdense, esto es como si tuviera un número, 1 más x al cuadrado elevado a la un número, ¿vale? Entonces, si se acuerdan, esto me quedaría iz por 1 más x al cuadrado, todo esto a la iz menos 1, ¿vale? Multiplicado por la derivada del de adentro, y la derivada del de adentro es 2x, ¿vale? Bien, y luego hago lo mismo ahora pero con la variable y. Entonces voy a derivar respecto a la variable y. Entonces esto, déjenme poner aquí un recordatorio que quizás esas son más difíciles de recordar, es si yo tengo una constante elevado a una función x, perdón, a una variable x, la derivada de esto, acuérdense, esto era a la x por logaritmo neperiano de a, de la base, ¿vale? Entonces, si tengo a la una función de x, sería esto por la derivada de lo que tengo aquí. Entonces, vamos a hacer con respecto a la variable y, ¿no? De esta función. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿qué quedaría? Pues es la base, que en este caso es 1 más x al cuadrado, ¿vale? Elevado a la función, que en este caso es y por z, multiplicado por logaritmo neperiano de la base, que es 1 más x cuadrada, y todo eso multiplicado por la derivada de esta función, y la derivada de y por z con respecto a y es z. Entonces déjenme ponerla aquí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a la variable z. Y si se fijan, va a ser prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a multiplicar por una y. Entonces va a quedar esto así, ¿vale? Por logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado. ¿Ok? Entonces, bien, ya tenemos ya tenemos calculada la matriz jacobiana de f. Entonces déjenme borrar esto de aquí para utilizar esto e ir más, bueno, que nos quede. Bien, entonces tenemos, ¿no?, lo que acabamos de calcular, la jacobiana de f en el punto x y z. Entonces, de acuerdo con esto, ¿no?, esta es la regla de la cadena, volví a escribir esto de aquí, bueno, lo remarqué. Necesitamos también sacar la jacobiana de g. Entonces, ahora vamos a calcular la jacobiana de g igual de manera general en el punto x y z. ¿Ok? Entonces, la jacobiana de g en el punto x y, ¿no? En este caso es porque la jacobiana de g, o sea, la función g va de R2 en R. Entonces aquí solo hay una entrada de dos elementos, ¿vale? Entonces, ¿quién es la jacobiana de g evaluada en el punto x y z? Entonces hacemos lo mismo que hicimos con la función f y tenemos que la función g también tiene dos componentes. Entonces la función g de x y está dada por la función g1 evaluada en el punto x y, la función g2 evaluada en el punto x y, ¿vale? Donde nuevamente, ¿no?, hasta ya lo marqué aquí, tengo con amarillo sería la primera entrada, esta función, la primer componente de la función g, y esta la segunda componente que le llamamos g2. Bien, ahora sí, hacemos igual que hicimos con el caso de la jacobiana de f, y entonces sería en la primera fila, en el primer elemento de la primera fila es la parcial de g1, ¿no? Toda la primera fila corresponde a la primera componente. Entonces, la parcial de esta función respecto a la variable x me quedaría simplemente un 1, porque esto sería 0, entonces me queda un 1. Y la parcial de esta misma función, pero ahora con respecto a la variable y, me quedaría e a la i. Ahora hago lo mismo, pero para la segunda componente, ¿no? Entonces, para la segunda componente tendríamos la derivada de esta respecto a la variable y
respecto a la variable x, ¿no? Que es la primera entrada aquí, es con respecto a la variable x, me quedaría e a la x, ¿vale? Y la derivada de esta función respecto a la variable y me queda simplemente un 1, porque esto sería 0, entonces me queda un 1. Bien, entonces ya tengo ambas jacobianas de manera general. Ahora las tengo que evaluar en el punto 1, menos 1, 1 y 0, 1 medio respectivamente. ¿Ok? Bien, entonces la jacobiana de f evaluada en el punto 1, menos 1, 1, ¿quién me queda? Pues esto es simplemente sustituir. Aquí me quedaría menos 1, déjenme poner simplemente menos, coseno de ¿quién? ¿Cuánto es coseno de xy más z? Pues coseno de xy más z, como x es 1 y es menos 1, me queda un 1 por menos 1, menos 1. Más este 1 me queda un 0. Entonces simplemente me quedaría coseno de 0, ¿vale? Esto de aquí sería 0. Bien, continúo. Hago lo mismo aquí. X es un 1, entonces simplemente me queda coseno de 0 y aquí me queda simplemente coseno de 0. ¿Vale? Entonces, aquí abajo, ¿qué me quedaría? Y por z por 2x, ¿no? Todo esto multiplicado. Y por z me queda menos 1 por 1, menos 1. Por este 2 y este 1, 2 por 1, 1. Con este menos 1 me queda menos 2. Multiplicado a esto de aquí. Esto es 1 más 1, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, me queda un 2 por 2 elevado a ¿qué? Y por z es menos 1 por 1 menos 1. Menos este menos 1, o sea, menos 1 me queda menos 2, ¿no? Porque se está sumando un menos 1 con un menos 1. Bien, ahora sustituimos aquí, si no, ustedes sustituyanlo con más calma. Esto me quedaría 1 por 1 más x al cuadrado es un 2. Y esto es un 2 elevado a ¿qué potencia? Y por z me queda menos 1. ¿Vale? Por logaritmo neperiano de ¿quién? Esto me queda 1 más 1, o sea, logaritmo neperiano de 2, ¿vale? Y esto de aquí me queda, si se fijan, es lo mismo, solo que con un menos aquí, ¿vale? Entonces me quedaría menos 2 a la menos 1 logaritmo neperiano de 2. Si no, háganlo con calma, ¿vale? Y llegarían a esto. Entonces simplificamos y me queda coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces me quedaría menos 1, 1, 1, ¿vale? Y esto de aquí me queda un, déjenme, lo hago aquí aparte y luego ya lo pongo resumido en la matriz, ¿no? Esto yo sé que es igual a un menos 2 entre 2 al cuadrado, ¿no? Porque este está elevado a la menos 2. Entonces esto me queda un menos 1 entre 2, ¿ok? O sea, menos 1 medio. Entonces aquí ya voy a poner menos 1 medio. Luego esto de aquí, igual este 2 a la menos 1 es como dividir entre 2 y entonces simplemente me queda logaritmo neperiano de 2 entre 2. Y aquí me queda casi lo mismo pero con un menos. Menos logaritmo neperiano de 2 entre 2. Y así aquí tengo mi matriz. Déjenme nada más para que quede más claro esto y esto así, ¿vale? Y ya acabamos. Bueno, ya acabamos la matriz jacobiana de f evaluada en el punto 1, menos 1 y 1. Y ahora nos faltaría esta de aquí. Déjenme ponerla aquí. ¿Vale? Entonces la matriz jacobiana de g evaluada en el punto 1, en el punto, aquí lo necesitamos en este punto, ¿no? En el 0,1 medio. En el punto 0,1 medio nos quedaría pues 1, ese no cambia, e a la 1 medio, y luego esto me queda e a la 0, e a la 0 es un 1, y esto un 1. ¿Vale? Entonces ya tengo las dos matrices. Entonces, nuevamente borro para hacer el producto. Bien, entonces para calcular la jacobiana de la composición evaluada en este punto, de acuerdo con la regla de la cadena, tenemos que calcular este producto. Entonces ya tenemos esta matriz, que es esta de aquí, entonces vamos a multiplicarla
Entonces déjenme ponerla aquí y la tengo que multiplicar por esta matriz de aquí, ¿vale? Y entonces hacemos esa multiplicación, ¿vale? Y entonces recordemos que para la multiplicación de matrices obtenemos lo siguiente. Entonces, ¿quién sería? Pues es este por este, que eso es un 1 menos 1, perdón, 1 por menos 1, más este por este, que es E, que en este caso sería menos, ¿no? Menos 1/2 de E a la 1/2, ¿vale? Bien, ese es el primer término. Luego, es este renglón, ¿no? Este renglón por esta columna me da el primer elemento de aquí. Ahora voy a hacer ese renglón por esta columna y me va a dar el siguiente elemento. Y luego va a ser este renglón por esta columna y va a ser el tercer elemento, ¿vale? Bueno, entonces sigo con este renglón y me quedaría 1 por 1, 1, más este por este, que me quedaría, ¿cómo se llama? Más e a la 1/2 por logaritmo neperiano de 2, todo esto entre 2, ¿vale? Esto puede multiplicar este por este. Y luego, y en la tercera posición, me quedaría este multiplicado por este. Entonces es 1 por 1, 1, y luego más, pero en este caso como es este por este y aquí tengo un menos, me va a quedar menos este por este de aquí, que es la exponencial de 1/2 por logaritmo neperiano de 2 entre 2, ¿vale? Bueno, aquí ya se encima un poco, pero termina aquí, ¿vale? Y luego hago lo mismo, pero ahora con respecto a esta fila. Entonces voy a hacer esta fila por esta. Y si se fijan, en este caso, como estoy multiplicando siempre por un 1, simplemente va a ser este más este, ¿vale? Entonces me queda menos 1 menos 1/2. Luego en la siguiente sería este más este, 1 más logaritmo neperiano de 2 entre 2, y luego este más este. Me quedaría 1 menos, ¿no?, logaritmo neperiano de 2 entre 2, ¿vale? Y ya acabamos. Digo, esto se puede escribir, ¿no? O sea, en realidad ya acabamos. No me acuerdo, me parece que, por ejemplo, este se puede escribir como menos 1, o sea, bueno, no me parece, se puede escribir así, pero creo que así viene en las respuestas, como menos raíz cuadrada de E, porque E a la 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada de D, todo esto entre 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa sería la primera entrada. Esto de aquí igual, en lugar de poner E a la 1/2, sería, este de aquí se puede ver escrito como 1 más raíz cuadrada de E por logaritmo neperiano de 2 entre 2, ¿no? Y lo mismo aquí. Pero bueno, ya con lo que escribí, bueno, esto sí que se puede simplificar, ¿no? Siempre que se pueda simplificar, en este caso, pues simplemente es hacer esa suma. Menos 1 menos 1/2 es menos 3/2, ¿no? Simplemente se suman las suma de fracciones, bueno, suma y ya, ¿no? Y ya acabamos. Eso es todo del ejercicio